Hola, bienvenidos a Contrarreloj, el podcast deportivo del canal digital OnCuba. Mi nombre es Aliet Arzola y los invito a esta fugaz carrera contra los cronómetros para debatir sobre la actualidad del universo atlético. Ya arrancamos nuestro viaje contra el tiempo, en el que hoy estaremos conversando sobre olimpismo, los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos en el 2020 y ahora penden de un hilo ante la amenaza todavía creciente de la pandemia del coronavirus. Si hace un año existían muchas dudas respecto a la celebración de la magna cita del deporte mundial, pues ahora la preocupación es igual o superior. Con Tokio en estado de emergencia, el apoyo popular a los Juegos ha ido en marcado descenso, y no solo de la opinión pública mundial, sino de los propios japoneses. En una reciente encuesta de la agencia Kyodo, el 80% de los ciudadanos nipones consultados apoyaron la idea de aplazar o cancelar la cita estival. Un sentimiento lógico si tenemos en cuenta los riesgos que entraña recibir a miles de personas de todo el mundo en una misma ciudad. Y justamente sobre las posibilidades reales de que se celebren o no los Juegos Olímpicos de Tokio y los principales retos de los mismos, vamos a estar hablando con Miguel Hernández, el periodista cubano de más vínculos históricos y presentes con los líderes del olimpismo internacional desde la época de Juan Antonio Samaranch. Miguel debutó en la cobertura de Juegos Olímpicos en Montreal 1976 y después estuvo en Barcelona 92, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, además de ser uno de los pocos periodistas latinoamericanos con presencia asidua en reuniones de la Comisión Ejecutiva del COI y en asambleas generales de la máxima cúpula olímpica. Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo en Contrarreloj para conversar sobre olimpismo, uno de sus temas preferidos y de los que más conoce por tantos y tantos años de experiencia en citas estivales. Y ya que estamos cada vez más cerca de los Juegos de Tokio, en teoría, quisiéramos comenzar indagando en su criterio sobre la posibilidad real de que se efectúen estos Juegos en un contexto marcado por la pandemia, por el alza de los casos en Japón y por el descontrol mundial. Miguel, ¿será posible Tokio 2021? Hola Aliet, saludos a ti y a toda la nueva audiencia de tu programa. Bueno, ¿qué decirte? ¿Quién iba a imaginar que para este momento, este 2021, iba a empezar con tanta o más incertidumbre que la temporada pasada, donde se llegó a la posposición de los Juegos Olímpicos un año más? Ahora nos enfrentamos con una situación muy preocupante, con el decreto de estado de emergencia, no solamente ya en Tokio, sino en varias prefecturas japonesas. Esto, por supuesto, ha destapado y potenciado más a los opositores de los Juegos. Y la reciente encuesta que debes haber leído, de un 80%, que por un lado unos que piden la posposición de los Juegos y otros que piden la cancelación de los Juegos. Y realmente los organizadores han reiterado que es absolutamente imposible hablar de posposición. Claro, ya una primera posposición ha costado miles de millones de dólares. Y una segunda posposición es imposible por diversas razones. Entre ellas, la contratación de una gran empleomanía de funcionarios que han postergado un año más y que ya venían de hace varios años en estas funciones del comité organizador, más otras situaciones más que no, como se dice, no hay quien aguante una posposición más. Al punto, hoy, está la incertidumbre que hasta he escuchado o leído sugerencias de convertir a París 2024 en Tokio 2024 y convertir a Los Ángeles 2028 en París 2028 y dejar a Los Ángeles para el 2032. Eso, bueno, en teoría, y decirlo es muy fácil. Primero hay que contar con los organizadores de París y de Los Ángeles, que ya han hecho contrataciones, cuyos gobiernos se comprometieron en un momento determinado para tal fecha y no para dentro de 4 años más. En fin, no le veo un variante alternativa a esta fórmula, pero bueno, es para decirte que hasta lo que ha destapado, ¿no?
esta situación actual del nuevo índice y alto índice de contagios de COVID en Tokio, con las nuevas variantes del coronavirus que han complicado más esta situación. En fin, posposición no habrá. Posposición no habrá de los juegos. Esperemos ahora, dentro de unos días va a haber una reunión del comité ejecutivo del COI. Quieren hacerlo presencial en Lausana, cosa que es bastante complicado. Es bastante complicado en este momento. Y en esta reunión de próximos días de enero, imagino que los japoneses traerán bajo la manga nuevas situaciones en cuanto a las contramedidas y en cuanto a mensajes de esperanza. También en marzo está prevista la Asamblea General del COI en Atenas, que también quieren hacerla presencial. Ahí va a ser la reelección del Thomas Bach, y donde los japoneses también deben llevar nuevas definiciones. Vamos a ver si los 105 miembros del Comité Olímpico Internacional estarán dispuestos a tomar el avión y moverse hacia allá. Hay que ver qué diferencia puede haber de la situación epidemiológica en marzo a la actual. Realmente uno estaba mirando y criticando, ¿no? En estos tiempos pasados, los boicots de gobiernos, ¿no? a los Juegos Olímpicos y a otros Juegos, pero nunca pensamos que el nuevo boicot venía y vendría con un bicho. Miguel, ¿qué tan efectivas podrían ser las garantías de seguridad de las que está hablando el COI? ¿Realmente podríamos hablar de seguridad sin un proceso de vacunación masiva a todos los involucrados en los Juegos? Estamos hablando de Japón y eso de por sí es una señal de garantía, ¿no? A pesar de que el virus ha estremecido los sistemas de seguridad sanitaria de casi todos los países en el mundo. De lo contrario, de no haber esa garantía, los Juegos Olímpicos podrían convertirse en un evento de superdifusión del coronavirus. Pero hay una retahíla de contramedidas y hay que confiar. Cuando el virus asomó, estaba recordando ahora, ¿cuál era el panorama? Bueno, los organizadores de Tokio habían completado con éxito el penúltimo año de preparaciones, y los atletas y los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales estaban revisando los horarios de los juegos, las ubicaciones de los equipos de televisión, las acreditaciones, en fin, lo único, no sé si tú recordarás, lo único que preocupaba, creo, era el calor que iba a haber en Tokio, sobre todo para algunos eventos. No voy a hablarte ahora lo que ya mucha gente sabe de las medidas que esperan aplicar los japoneses para evitar la propagación del virus. Me gustaría más, por ejemplo, acercarme al giro de 180 grados que pudiera tener el habitual quehacer del periodismo deportivo. De entrada, imagino que ya se debe estar enviando por parte de los organizadores y del COI a los comités olímpicos la instrucción de que dentro de la reducción del personal en las delegaciones también pudiera haber una reducción en el número de prensa. Y aunque no la hubiera, fíjate, esa instrucción frente a la crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria, que convertirá, por lo que veo y las cifras que leo, a los Juegos Olímpicos de Tokio en los más caros de la historia, muchos medios de prensa inicialmente acreditados o reducirán drásticamente o decidirán quedarse en casa y ajustar su cobertura con las nuevas tecnologías. Incluso las propias delegaciones de prensa presupuestadas por los gobiernos, imagino que sufrirán también sus recortes. Te confieso que en lo personal, por las restricciones que imagino se impondrán a la movilidad y al tradicional quehacer periodístico, no me está despertando ningún interés la cobertura. Más cuando tienes que pensar en el largo viaje y en la edad de reporteros que ya son considerados vulnerables. Bueno, yo creo que se esperaban como más de 20.000 acreditados entre publicaciones de los medios, sitios web, de las televisoras con el derecho a transmitir.
Así que yo creo, olvidémonos de las zonas mixtas abarrotadas estas en las que nos reuníamos, la multitud de periodistas en los escenarios deportivos, donde los reporteros esperábamos a los deportistas de nuestros países o de otros para tomarle declaraciones de sus actuaciones. El centro de prensa principal, donde cientos de periodistas de todo el mundo trabajábamos en un entorno amplio, sentados a pocos metros de distancia unos a otros, posiblemente eso cambie por completo el concepto, porque seguramente también va a ser considerado inseguro para los estándares de la contramedida, ¿no? Las asistencias a la rueda de prensa de los atletas podría sufrir también serias limitaciones. Eso que se tratará de evitar los contactos de atletas. Y no dudo que la videoconferencia de los deportistas vaya a ser la palabra de orden. Se evita el mayor número de contactos presencial posible. Súmale las visitas a las vías olímpicas que tradicionalmente grupos de reporteros van antes y durante los Juegos. Podrían también ser suprimidas. La crisis, en síntesis te digo que la crisis del coronavirus transformará la vieja forma de cobertura mediática del deporte. Y por lo que veo y lo que estamos viendo, las conexiones digitales ahora hacen posible que los medios de comunicación cubran eventos, incluso los Juegos Olímpicos, sin necesidad de viajar por todo el mundo. El desafío clave para los organizadores es demostrar la capacidad de Japón para contener un reciente aumento de las infecciones y aliviar los temores de los atletas, además de generar confianza internacional en que los protocolos de los Juegos se implementarán rigurosamente de acuerdo con los consejos médicos. Los impactos iniciales en la distribución de nuevas vacunas, me preguntaba, son lentos, es verdad, y hay incertidumbre, pero son esperanzadores. Pienso que el COI, y es una percepción personal, hará una importante erogación para garantizar especialmente a los países pobres las vacunas necesarias para los atletas olímpicos. Ahora, también hay que confiar que la aplicación de la vacuna se desarrolla sin problema, por un lado. Por el otro, también conseguir que la percepción en los sitios que así lo requieran de la prioridad de la vacunación a los atletas olímpicos que representarán a la nación en momentos sensibles, ¿no? También se logre. Yo en lo personal, te digo, hace una semana conversaba con el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía, y él me revelaba que por una gestión personal ya estaba consiguiendo cerca de 150 dosis de la vacuna para cubrir a los cerca de 70 atletas que él espera viajen a Tokio para representar a la República Dominicana. También conversé con el presidente de Pan Am Sport, el chileno Neven Illich, el mes pasado, sobre ese tema y me dijo que su organización estaba dispuesta, por supuesto, a apoyar cualquier esfuerzo para la vacunación masiva de los deportistas de América Latina. En cuanto a Japón, bueno, se ha comprometido a tener suficientes vacunas para cubrir a toda su población, ha dicho, para el primer semestre del 2021. ¿Consideraría el COI en algún punto y los organizadores también, pues limitar por completo el acceso del público a los estadios como medida para salvar los Juegos? Si se logra la vacunación masiva en Japón, algo complicado en estos pocos meses, ello garantizará al menos la presencia del aficionado japonés en los escenarios deportivos, que sufrirán posiblemente restricciones en el aforo. Antes de esta tercera oleada y la aparición de nuevas variantes del virus que lo hacen más contagioso, se había dicho que las vacunas no serían un requisito para los participantes en los Juegos. Y en el caso de los atletas serían evaluados con test cada 4 o 5 días. No olvidar tampoco que entre los deportistas y en general podrían haber personas renuentes a ponerse la vacuna. Eso uno lo está viendo hoy cuando haces encuestas y conoces encuestas en diversos países. Habría que ver ante el recrudecimiento de la pandemia, como se está sufriendo hoy, cuáles serán las nuevas reacciones de los organizadores y el COI ante este panorama y ante esta perspectiva. Yo sé que, por ejemplo, los organizadores estuvieron ensayando durante el pasado y reciente torneo profesional de béisbol
un formato con varios miles de espectadores en los estadios. O sea, ellos probaron ahí un modelo que podrían aplicar ya durante los Juegos Olímpicos. No solo en los torneos de béisbol ni softball, sino en el fútbol, los deportes colectivos y en general. También quedan por definir protocolos con los espectadores que lleguen del extranjero, que al parecer hasta ahora se comenta que estarían exentos de observar un periodo de cuarentena de 14 días y del requisito de evitar el transporte público. Es probable que se les pida a estos espectadores que descarguen una aplicación para teléfonos inteligentes de rastreo de contactos e informen sobre su salud. Acuérdense que estamos en Japón. Pero bueno, primero que todo lo que habrá que esperar, y eso se anunciará en esta primavera, si se permitirá la entrada a los turistas olímpicos o si los juegos se harán solo con espectadores locales, pero no serán juegos con gradas vacías. Eso es lo que no me considero, ¿no? Lo que sí, al parecer, serán juegos sin el calor humano acostumbrado de la confraternidad internacional a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Como también se extrañará el ambiente festivo de los juegos. Y cuando hablo de ambiente festivo, también me refiero a las pantallas gigantes que suelen colocarse para las personas que no tienen boleto y que se reúnen para seguir las acciones deportivas dentro de los estadios. Eso probablemente no se verá. Y además de que se va a recomendar al público que no se reúna para celebrar tampoco hazañas deportivas, o sea, tratando de mantener lo más posible el distanciamiento social. Por otro lado, ya se conoce que se le va a exigir a los atletas que lleguen 5 días antes de la Vía Olímpica y se marchen 2 días después de ser eliminados o de que termine su competencia. Todo está en dependencia de la evolución de la situación epidemiológica mundial y en Japón. Desde el punto de vista deportivo, Miguel, ¿podríamos estar a las puertas de unos juegos de inferior nivel cualitativo teniendo en cuenta las limitaciones que han tenido los atletas para entrenar y competir durante los últimos 12 meses? Por lógica, las horas perdidas de preparación, las cancelaciones y postergaciones de eventos, la salud mental de los atletas, en la que influye también sus preocupaciones por la salud de sus seres queridos, debe influir en el nivel cualitativo que en suma mostrarán los deportistas, o muchos de ellos, en los Juegos Olímpicos. Por otro lado están las estrellas profesionales en diversos deportes: baloncesto, golf, tenis, por citarte 3, que quizás muchos de ellos, tras haber anunciado su asistencia con la situación epidemiológica actual o las perspectivas, tal vez abandonen la idea. Habría que ver. Lo cierto es que feliz Año Nuevo 2021 para nada ha sido feliz en sus comienzos. En el caso cubano, por ejemplo, recordarás que hubo que aplicar el formato de enviar a los preseleccionados olímpicos a varias provincias a entrenar en medio de la pandemia y con el epicentro en La Habana, y hubo que enviarlo a otras provincias. Y hoy la preocupación, me imagino que vuelve a aparecer, con la agravante que los casos están repartidos en casi todas las provincias. Otra situación preocupante es la de los torneos preolímpicos o torneos para acumular puntos en el ranking olímpico. Y estamos hablando de torneos postergados ya en 2020. Por ejemplo, en el caso del boxeo, ahora mientras hablo contigo, me responden del Comité Olímpico Internacional que el preolímpico de ese deporte de las Américas será en mayo, pero aún no está confirmado ni los días ni el país sede. Originalmente era en Buenos Aires. Después supe que Colorado en Estados Unidos tenía interés, pero luego declinó.
El COI también está analizando la situación en Londres. En Londres es el preolímpico europeo en abril. Y es lógico. También ahora cuando hablo contigo estoy viendo por la TV que 1 de cada 50 ingleses está contagiado. Mientras colocaban un reportaje sobre la situación de esta tercera oleada en Europa. El preolímpico de las Américas, por ejemplo, en béisbol, es también una incertidumbre. Te hablo de dos deportes preferenciales en la isla. Además, el béisbol es la última oportunidad de Cuba en aparecer en algún deporte colectivo, que la tiene bien difícil, ¿no? La asociación, por ejemplo, de Taipei de China informó que la Confederación Mundial le había confirmado que Taiwán sería sede para disputar el último boleto olímpico, o sea, el sexto, a partir del 16 de junio. Y también se dice que a principios de junio sería el torneo de las Américas, pero no se precisa todavía el país. Y es lógico que sea en junio, porque hay que esperar hasta el último momento, en un contexto donde ¿quién puede adivinar hoy lo que va a pasar al día siguiente con esta amenaza que no atenúa de la pandemia? De todas formas, un portavoz de la Confederación Mundial también me dijo que tales fechas no son confirmadas oficialmente aún. Pero bueno, en medio de todo esto, la Confederación debe también estar preocupada con las Copas Mundiales Sub-15 y de mujeres en Tijuana en marzo, por la situación del COVID en México. Ambos torneos fueron postergados ya desde octubre y noviembre del año pasado. El plan B del COI, pienso, que de no encontrar una salida para algunos de estos torneos preolímpicos, y te hablo de preolímpicos porque estamos hablando ya del nivel deportivo, de la preparación de los atletas en general, sería recurrir a un listado de rankings mundiales o de ubicaciones en los principales eventos del 2019. En el caso del continente americano, pienso que los Juegos Panamericanos de Lima podrían ser objeto de análisis en caso de que haya que sustituir torneos preolímpicos, irían a la clasificación final en varios deportes allí. Digo esto en cuanto a otra situación que influye también en la preparación cubana también, y es la incertidumbre de las bases de entrenamiento en las ciudades japonesas, con que las autoridades cubanas han suscrito acuerdos a través, en los últimos, digamos, 3 años o 4. Incluso primero a través del expresidente del INDE, Eduardo Becali, después a Waldo Bento, y después el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard, que allí en Japón se han entrevistado y han firmado acuerdos con diferentes autoridades de estas ciudades. Y es que en este momento cientos de ciudades japonesas que se inscribieron para albergar a atletas extranjeros en campos de entrenamiento antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio están bajo una nube de incertidumbre sobre el impacto que tendrá la pandemia del nuevo coronavirus en sus planes, porque incluso está el distanciamiento social y muchas de estas ciudades aceptan albergar atletas de otros países también para que confraternicen e intercambien experiencias con los niños y los jóvenes de esas ciudades. Esto podría estar muy limitado con toda esta situación que ahora se está viviendo. Lo cierto es que a poco más de 6 meses de la apertura de los Juegos Olímpicos solo me queda por sugerir una cosa: crucemos los dedos. Y hasta la próxima, Ariel. Coincido plenamente con usted, Miguel. Hay que cruzar los dedos porque seguimos ante un escenario nebuloso, desconocido, de mucha incertidumbre y también de mucho peligro. Realmente me cuesta imaginar las consecuencias que tendría un ciclo olímpico roto por completo si al final los Juegos tienen que ser cancelados. Pero ahora mismo, si a mí me preguntaran en una encuesta, votaría por esa cancelación. La pandemia creo que nos ha puesto contra la pared y los Juegos, si bien pudieran representar un rayo de esperanza para la humanidad,
también podrían ser un arma de doble filo, un escenario de máximo riesgo por las características de la enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, solo nos queda protegernos todos y esperar, reitero, con los dedos cruzados, para ver si podemos evitar de conjunto la primera cancelación de unos Juegos Olímpicos desde la Segunda Guerra Mundial. A usted, Miguel, muchísimas gracias por su presencia en Contrarreloj. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para contar con sus criterios. Así nos vamos despidiendo. Usted no pierda la conexión con nuestras aventuras Contrarreloj. Siempre regresaremos para profundizar en otros temas deportivos. Nos vemos.